Lo que quiero que haga... no había puesto segmento AB aquí. Esta composición de simetrías axiales con respecto a un segmento AB. Acá podríamos dibujarle el plano, si quieren. Para ver el producto de estos dos movimientos que me va a dar. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la simetría axial? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No se ve mi cámara, creo. ¿No estoy compartiendo? No, a Nadia no la veo, pero vos ves el... Sí, lo veo. No, creo que no me funciona la cámara. Bueno, no ya veo que no te funciona, está negro total. Claro, pero está activada, no sé. Bueno, no entiendo. Bueno. No tenemos problema. Viste que yo recién cerré y volví a abrir porque no me dejaba compartir. Y es algo que ya me pasó otras veces y no lo pude solucionar. Por lo pronto veo lo que están compartiendo, así que gracias. Hola a todos. Hola. Preguntaba si sabíamos cómo se hacía una simetría axial con respecto al eje prima, E' o E1. Sí. Se está volando todo por acá, no sé por la casa de ustedes. Es terrible. Y por acá también. Por mi casa también. Ah, sí, pero es impresionante. Se me volaron los baldes, las sí. cosas de la terraza, un desastre. Sí, yo corriendo a buscarlo yo todo. tuve que apurarme a cerrar todo porque se me volaba todo. Bueno. Lo que tenemos que hacer es una recta perpendicular al eje que pase por el punto B y a la misma distancia que está B del eje va a estar B', lo mismo con el punto A. A ver, si ustedes se fijaron, yo ya les mandé el trabajo práctico número 3. No sé si lo miraron, pero en ese trabajo práctico hay dos composiciones de movimientos en el cual primero tienen que hacer el gráfico, ¿sí? Bien hecho, tomando, por ejemplo, yo ahora, ¿a quién voy a mover? ¿A B o a B'? Para hacer el A', siguiente movimiento. A', B' para hacer el otro movimiento. Bueno, tienen que tomar bien en cuenta eso, tienen que tomar bien en cuenta los centros de los puntos, que son siempre de la primera figura, no de la segunda, bueno, todo ese tipo de cosas. Con ustedes ya revisamos el trabajo, los ejercicios que habían quedado tarea. Ah, no, los habíamos hecho con ustedes. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Después de eso, había otro ejercicio, el 3, que yo les daba dos figuras y ustedes tienen que identificar qué movimiento es, porque es lo que más les está costando. De una figura a otra, si es directo o inverso, y si es axial, traslación o simetría central, y explicar por qué ustedes saben que pasa eso. No solamente que me digan, es tal cosa. En los dos primeros ejercicios tampoco. Ustedes me dicen, bueno, es una simetría axial. Bueno, ¿cómo saber? Porque es el eje, que es la mediatriz de los segmentos, todo eso hay que explicarlo en el trabajo. Si no, el trabajo no sé si está aprobado, ¿eh? Así les digo. Profe, yo tengo una duda con el punto 3 del trabajo. Sí. ¿Vio los gráficos? ¿Tenemos que pasarlos nuevamente a una hoja limpia? No, no hace falta, por eso los hice bien grandes. Si quieren, ustedes los pueden imprimir y lo dibujan ahí mismo.
¿Sí? Listo, listo. Yo hice eso, imprimí las hojitas del TP3 como para resolverlo en esa hoja. Sí. Sí, lo pueden resolver en Listo, esa listo. misma hoja, porque están bastante amplios como para que ustedes puedan dibujar tranquilos y va a ser una hoja lisa. ¿Sí? Claro. Listo. Y los Gracias, profe. otros dos, creo que aclaré en el trabajo que es en hoja lisa, ¿no? Sí, sí, lo aclaro. Bien. Sí, no, podés usar la misma hoja. Bueno, y ahora hacemos el segundo movimiento, que era de A' B', simetría axial de G, y me quedó A segunda, B segunda. Volvemos al eje, acá al plano, perdón. Acá se me convirtió en este plano y acá se me convirtió en este plano. Entre AB y A'B' hay un movimiento inverso. Entre AB' y A segunda, B segunda hay un movimiento inverso que es la axial. Entre AB y A segunda, B segunda, ¿cómo es el movimiento? ¿Directo o inverso? Directo. ¿Todos de acuerdo que es directo? Conserva como el mismo sentido Sí. del plano. Conserva el sentido del plano, perfecto. Bien, ¿y qué movimiento? Es uno directo, entonces puede ser, conocemos tres movimientos directos: simetría central, traslación y giro. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué movimiento puedo haber? Si hago un único movimiento entre AB y A segunda, B segunda, ¿cuál va a ser ese movimiento? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Habla Sol, Carvajal, ¿todo bien? Disculpame. Ya está, la callé. Tendríamos primero que unir los puntos de origen con sus homólogos para Bien, ver si es una simetría central. entonces espera que vamos a hacer esto. Borré todo eso para que... Vos me decís que para comprobar si es una central o una traslación, Claro. o un giro, uno, cada punto con su homólogo, ¿sí? ¡Ay, se cortan! No es una traslación seguro. Puede ser una central. Sí, puede ser una central. ¿Y cómo sabemos si es una central o no? Porque tendrían un punto de intersección. Tienen un punto de intersección. Sí. ¿Este puede ser el centro de la simetría central? Sí, podría ser. Siempre incondicional. Yo no veo que sea el centro. A ver, ¿qué propiedades tiene que cumplir el centro de una simetría central? Que tienen que estar a la misma distancia de ese centro, los puntos. Los puntos tienen que estar... homólogo, claro. A ver, A y A' tienen que estar a la misma distancia de este punto que ustedes encontraron acá, que es la intersección que nombramos M. Entonces, M, ¿qué es de A segunda? El punto medio. El punto medio. Vamos a ver si es el punto medio. No, no es el punto medio. Entonces, está bien que hayan hecho la intersección de los segmentos, pero ven que es necesario comprobar si es el punto medio. ¿Sí? Entonces, acá vemos que no es el punto medio de los segmentos. Por lo tanto, A y A segunda no están a la misma distancia de M, por lo tanto, esto no es una simetría central. Había otra cosa que me podía haber dado cuenta yo que no era una simetría central. Las rectas donde están AB y A segunda, B segunda, ¿son paralelas? No. No. Y dijimos que toda simetría central, los segmentos o las rectas que se transforman, quedan paralelas. Incluso cuando habíamos hecho el triángulo, los tres lados del triángulo me quedaban paralelos al primero. Entonces esto no es una simetría central por varias cosas. Traslación dijimos que tampoco. Hay que ver si esto es un giro. Bien, entonces esto lo vamos a borrar porque no era. Está bien que lo hayan comprobado.
¿sí? Pero ahora ya saben que no es. A ver, voy a sacar a prima. No, perdón. La voy a ocultar, pues si la borro, me desaparece. Ahí está. Como para, digamos, voy a dejar en la pantalla solamente estos dos segmentos para que podamos, a ver, si no es central y no es traslación, va a tener que ser un giro. Entonces vamos a tener que encontrar el centro de ese giro, ¿sí? Y la amplitud del ángulo. Entonces, les dejo la pantalla así como para que quede, digamos, más limpia para poder trabajar. A ver, ¿se acuerdan cuando vimos giro? No me acuerdo si lo vi con ustedes. Que dijimos, sí lo vi, que dijimos, a ver, lo hago así, a ver si refrescamos la memoria. Que esta era una semirrecta, la girábamos con un centro determinado y una amplitud determinada, me quedaba esta semirrecta y después uníamos estos dos, cada punto con su homólogo, y si trazábamos, ¿qué cosa pasaba por el centro de giro? ¿Lo vi con ustedes? Era la mediatriz del segmento formado o la bisectriz del ángulo, ¿no? Bien, era la mediatriz del segmento formado o la bisectriz del ángulo, ¿sí? Pero coincidían la mediatriz y la bisectriz, ¿está bien? Está bien, vuelvo a hacer el movimiento, ¿sí? Entonces me quedó D de prima, uníamos el segmento, trazábamos la mediatriz de D de prima y pasaba por el centro de simetría, por el centro de giro, perdón. Pero habíamos dicho que la profe siempre pregunta ¿por qué pasa eso? Porque, a ver, dijimos que en un giro, cada punto D y D' están a la misma distancia del centro de este giro. No vamos a llamar ñ, para no repetir letra. Bien, entonces, ñd y ñd' son congruentes. Quiere decir que, ¿se acuerdan la definición de mediatriz como lugar geométrico? Es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia del eje. Que están a la misma distancia del eje, no. Que están esos son puntos del eje. Pero dijimos, la mediatriz de un segmento es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de los extremos del segmento. Y acá comprobamos que están a la misma distancia de los extremos del segmento como giro. Entonces, la mediatriz de cada segmento, formado por cada punto con su homólogo, pasa por el centro de giro. Este concepto es el que nos va a ayudar a buscar el centro de giro cuando tengamos dos movimientos que se correspondan por un giro. Bien. Entonces yo acá voy a tener el segmento AB que se transforma en una segunda B segunda. ¿Cómo se transforma A en A segunda? Por un giro. ¿Con qué centro? En la intersección de los ejes que habías dibujado. Bueno, pero eso... Gracias. Sí, va a ser esa la solución. Lo que pasa es que yo, digamos como que si lo quería hacer de otra manera. Va a ser la intersección de los ejes. Yo después te lo vuelvo a dibujar. Pero vos ya sabías el resultado. Entonces, lo que yo quiero es, suponete que yo tengo dos segmentos cualesquiera en el plano, que se corresponden con un giro independientemente de la intersección de los ejes, que hayan sido dos axiales.
Después yo voy a volver a poner los ejes y vamos a comprobar que ese va a ser el centro de giro. Pero, Ale, suponete que yo no tengo los ejes acá en la pantalla y tengo que encontrarlo, ese centro de giro. ¿Sí? Entonces voy a usar el concepto que estuvimos viendo recién, que era el de la mediatriz. Yo sé que la mediatriz de A a segunda va a pasar por un centro de giro. ¿Sí? Trazo la mediatriz de A a segunda, y yo sé que el punto, que digamos, de A a segunda, cualquier punto que yo trace acá, si ustedes vieran, yo hago una circunferencia con A y me la transformó en A segunda. Pero este centro no me sirvió para B segunda. Entonces tengo que buscar todos los puntos de esta recta, y este no es el eje, todos los puntos de esta recta son posibles centros de giro para transformar A en A segunda. ¿Cómo puedo encontrar un centro de giro para transformar B en B segunda? Se trazaría la mediatriz de B segunda de ese segmento, y la intersección de ambas mediatrices sería el centro de giro del segmento AB. Exactamente, bien. Estaría bien. Es más o menos como cuando hacemos lo de la circunferencia, ¿no? Claro. Estos dos son las mediatrices esta es la, no me lo puso todo. Bueno, esta es la mediatriz de A segunda y esta es la mediatriz de B segunda. Acá encontré el centro de giro. ¿Sí? Entonces, ustedes van a saber que esta semirrecta OA se transforma en la semirrecta OA segunda, y acá empezamos con todas las líneas y todas las rayas y todos los colores, a ver si lo podemos hacer mejor para que sea más entendible. Bien, esas son las mediatrices de los segmentos. La semirrecta, ahora le vamos a poner un nombre a ese punto. Este es el giro que va de A a segunda. ¿Sí? Digamos, esta semirrecta giró a segunda acá. ¿Sí? Y ahora podríamos hacer lo mismo con B. Trazo la semirrecta, dijimos que le íbamos a poner un nombre. Bien, F le puse al centro. Haríamos lo mismo si quieren comprobar. Esta va a ser la amplitud de giro. Esto va a ser un giro con centro en F, amplitud A, F a segunda. Y ahí me lo dejan, no voy a pedir más. Igual no les voy a pedir nada porque no fue mi trabajo práctico. Les aclaro que se queden tranquilos que esto no está. Este es un giro con centro en F, amplitud A, F a segunda. Esa sería la respuesta para ver cuando yo hallé qué tipo de movimiento había entre AB y A segunda, B segunda. Bien, lo mismo tendría que hacer con B, y vamos a ver que B también, no quiero hacer más liñitas porque se nos vamos a volver locos. ¿Sí? Tendríamos que hacer con B, y también B va a girar con la misma amplitud en esta posición. ¿Sí?
Ahora vuelvo a lo que me dijo Ale. Alex, no me acuerdo cómo te tengo que llamar. Yo sé que no te gustan todos los nombres, pero no me acuerdo cuál era. Perdón. No importa, no importa. Bien. Alex me decía que el centro de giro estaba en la intersección de los ejes de los axiales. Y eso es verdad. Si volvemos a hacer los ejes, que no tienen por qué coincidir con las mediatrices, los ejes son los verdes, las mediatrices de los segmentos son los rojos, se intersecan en este punto y podemos comprobar así que el producto de dos simetrías axiales de ejes incidentes va a ser un giro con centro en la intersección de los ejes. Eso también es otra de las propiedades. Ahora repasamos el final del apunte. Pero si yo le dejaba todas estas líneas, no íbamos a poder encontrar solos el centro de simetría. Ya estaba el centro de giro, ya estaba dado. ¿Está? Bien. A ver si puedo. Voy a borrar esto. ¿Qué me deja? Esto era lo primero que tuvimos. ¿Sí? Ahora, la diferencia con lo que habíamos hecho en clases anteriores es que estos dos ejes eran incidentes, no perpendiculares. ¿Qué pasa si estos ejes son perpendiculares? Más o menos. El movimiento entre AB y A'B', ¿qué daba? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos el producto de dos simetrías axiales de ejes perpendiculares, ¿cuál es el resultado? ¿No era una simetría central? Sí, muy bien, Ale. Es una simetría central, con centro otra vez en la intersección de los ejes. O sea, se repite la misma propiedad que para el giro, pero ¿se acuerdan que vimos la clase pasada que la simetría central es un caso particular de giro? Esto sería un giro con centro en F y ¿qué amplitud? ¿De cuánto es el ángulo de giro? 180, ¿sí? Entonces es un caso particular, pero se cumple también. Bueno, ahora para que practiquen un poquito el giro, vamos a hacer esto y terminamos con el apunte. Yo les digo, dibujen un triángulo. Perdón, ¿esto se entendió? Me olvidé la pregunta fundamental. ¿Entendieron? El producto de dos simetrías axiales da un giro, encontramos el centro de giro, ¿sí? Yo sé que el giro es lo más complicado para entender. Bien, tengo un triángulo ABCD que es rectángulo en el ángulo A y aparte es isósceles. Les quiero que hagan una composición entre una simetría central con centro en C y un giro con centro en C y amplitud de giro igual al ángulo ACB y que sea retrógrado. Todo eso, como para practicar un poquito. Para ustedes es más fácil dibujar
Bien, acá hice un triángulo rectángulo en A, isósceles, algo así les quedó. Sí, yo lo hice un poquito más paradito, pero está Más paradito. más inclinado, va. El ángulo recto no me quedó como las hojas de cuadriculadas, sino los hice más oblicuos. Está bien, no hay problema. Para no confu- para Para no usar los cuadraditos, me parece muy bien. Exacto. No es más fácil, pero no importa. No importa. Está bien, lo importante es que yo quería que fuese isósceles. ¿Sí? Entonces, lo primero que van a hacer, ¿qué es? ¿El giro o la simetría central? El giro. El giro, muy bien, con centro en el punto C. ¿Sí? ¿Y saben cuánto vale el ángulo de giro? Sí. Un triángulo rectángulo, así que Es rectángulo. encima isósceles. Y encima isósceles. Este vale 90. Pero lo tienen que hacer con la amplitud del ángulo C. Claro. Si no hubiera sido fácil. Un recto y ya estaba. Pero no. La profe lo quiere con el ángulo C. Retrógrado, o sea que va a ir en el sentido de las agujas del reloj. Veamos, el punto B va a ir para allá, el punto A va a ir para allá, y el punto C, ¿dónde va a ir? Al mismo lugar. Queda en el mismo lugar. Sí. Pero, ¿cuál es el ángulo? A ver, B a dónde me va a quedar. A dónde me va a quedar. ¿Por qué están tan callados? La amplitud es 45 grados, porque Bien. La amplitud va a ser de 45 grados, me dice Nadia. ¿Por qué? Porque si esto es un triángulo isósceles y este ángulo vale 90, los ángulos de la base van a valer 45. Entonces, aunque yo no les haya dicho cuál era la amplitud, así con este ejercicio ustedes la podrían calcular. ¿Sí? Pregunto, ¿dónde va a estar A? ¿Están ahí o se fueron a tomar mate? no, yo estoy, pero estoy hablando No, sola. ya sé, no, vos tranquila, estoy esperando al resto. Okay. Estoy intentando dibujarlo como para saber dónde queda, profe. Bueno, está bien. Esperamos.
deberíamos hacer, de acuerdo a la definición de giro, una semirrecta CA, que gire, dijimos, en forma retrógrada, para allá. El problema es que me parece que la profe se pasó, porque esto es más de 45 grados. Me va a quedar ¿A dónde? sobre la hipotenusa. Punto medio. El punto A me va a quedar sobre la hipotenusa, porque el ángulo de giro es precisamente este. ¿Y a qué distancia de C? A la distancia del segmento CA. A la misma distancia que está A, va a estar A'. Perfecto, entonces yo podría hacer la rotación de la semirrecta CA. Ups, quieto. Concentro en C. 45 grados, sentido horario. Y me quedo ahí. Miren, me quedó bien. Qué bueno, ¿no? Y ahora lo que tengo que girar es la semirrecta C'B. La voy a tener que girar con centro en C y ¿cuántos grados de amplitud? El mismo, 45. Porque si El no, mismo, 45. no sería un giro correcto. No, Sería la figura, claro. tienen que tener todos los puntos, el mismo centro y la misma amplitud. Y si este es de 45 y la semirrecta CB también se va a mover, girar 45, ¿cómo va a quedar la semirrecta CB' con respecto a AC? 45 más 45, ¿cuánto me queda? Recto, también. La semirrecta me va a quedar acá. No, ahí no precisamente. Ahí. Este ángulo también va a ser de 45. ¿Sí? Este ángulo es de 45, que era el ACB, y este ángulo, que es igual al ACB, va a ser de 45. Y el punto B me va a quedar a la misma distancia que está de C. El punto B' me va a quedar acá. ¿Sí? Sí. Sí. Nadie está de acuerdo. ¿Y el resto? Y también. Lo dibujé y me quedó, no sé si está bien, pero me quedó el ángulo recto sobre la hipotenusa, pero no sé si quedó bien. Sí, perfecto, te quedó. Ok. Así te quedó. Sí. Bueno, ahora se pide hacer una simetría central con centro en C. ¿De qué? A ver, vamos a poner color.
¿De quién? ¿Del rosita o del azul? Del transformado. Del transformado, muy bien, Ale. Entonces, hago el movimiento con simetría central del transformado. Qué contenta estoy que me estás hablando hoy. Bueno, del rosa pasó al azul, del azul pasó al verde. Más o menos algo así les habrá quedado. Sí. En serio. Bueno, esto es una composición de movimientos, el giro es directo, la central es directo, o sea que lo que me va a dar es directo. Entre el rosa y el verde va a haber un movimiento directo. La pregunta es, ¿será una central, será una traslación o será un giro? A ver, ¿los lados quedaron paralelos? ¿Las dos hipotenusas están en rectas paralelas entre el rosa y el verde? No, no están paralelas y tampoco es una simetría central porque estaba probando eso y no se intersecan. No se intersecan. No. Y es un giro. Es un giro. Perfecto. Si tuviésemos que encontrar el centro de giro, yo les digo que es C. Cuando se compone un giro y una... En realidad, lo que estamos componiendo acá, si ustedes se fijan, es un giro de 45 grados con un giro de 180. Son dos giros con el mismo centro. Entonces lo que me va a dar es un giro con el mismo centro y la amplitud va a ser la suma de los ángulos. Si yo me fijo en el ángulo de giro, se me corta en cualquier momento, vuelvo a abrir. Si me fijo en el ángulo de giro, va a ser 45 más 180. ¿Sí? Esto es un caso particular, pero bueno, es como para que podamos ver. Esto es una composición de giros del mismo centro, si quiero. Y si no, dos simetrías, un giro con una simetría central, lo que tengo que hacer es entonces, miren, buscar las mediatrices entre cada punto con su homólogo. Ay, perdón, la hice mal. Y si ven,